Ya se disputaron la mayor parte de los partidos de ida en la fase preliminar de la Liga CONCACAF 2021 y por eso vengo a repasar lo que sucedió en esos 4 juegos y además qué se viene para todos estos 12 equipos a continuación. Y empiezo con una actualización sobre el AS Samaritaine, equipo de Martinica que desde el video anterior les había comentado que existía la posibilidad de que quedara descalificado de este torneo y ya la CONCACAF lo hizo oficial. El asunto es que previo a su viaje a Ciudad de Panamá, en donde debían enfrentarse al Universitario, este equipo de Martinica se realizó las pruebas PCR como parte del protocolo anti-COVID de la Liga CONCACAF y múltiples de estas pruebas salieron positivas, entonces ya todo el equipo tenía que estar en cuarentena, aislados durante varias semanas y además por un aumento de casos en Martinica, las autoridades locales pusieron también en cuarentena a todo el territorio, entonces se hace imposible que dentro del tiempo necesario el AS Samaritaine pueda competir contra el Universitario de Panamá y por esta razón ya la CONCACAF hizo oficial que el equipo panameño avanza a los octavos de final y desgraciadamente el equipo caribeño queda eliminado del torneo. Así que aquí tenemos una actualización del cuadro del torneo ya con el Universitario sembrado en los octavos de final y con esto tenemos listas 3 de las 8 series de esa ronda. Para repasar un poco las fechas de esos 3 partidos que ya están, el martes 21 de septiembre Inter Mohengo Tapo contra el Olimpia en tierras de Surinam y también el Guastatoya frente a Liga Deportiva Alajuelense en Guatemala, mientras que el jueves 23 de septiembre el Universitario en Panamá va a recibir al Motagua hondureño. Luego los partidos de vuelta serán el martes 28 de septiembre en Honduras, Olimpia versus Inter Mohengo Tapo y también ese mismo día en Costa Rica, Liga Deportiva Alajuelense frente al Guastatoya, mientras que el jueves 30 de septiembre se cerrará la otra serie de Motagua en Honduras frente al Universitario Panameño. Y ahora sí vamos a repasar lo que sucedió en los 4 partidos de ida que se disputaron esta semana. Y primero, nada más para aclarar, son 4 porque bueno, una de las series era la del Universitario frente al AS Samaritaine que ya no se va a disputar y la otra que es entre el Forge y el FAS que va a iniciar hasta la próxima semana, entonces por eso esta semana solamente se disputaron 4 partidos. Iniciamos con la victoria del Santa Lucía, el campeón Chapín por goleada 3-0 frente al Metropolitan FA de Puerto Rico en el estadio Doroteo Guamuch Flores de Ciudad de Guatemala, partido que se disputó el pasado martes y en el que el campeón Chapín fue ampliamente superior al conjunto caribeño, fue el que llevó las acciones del juego, el que tuvo la posición, el que creó muchas más oportunidades y de hecho pudo haber sido por más la goleada, finalmente terminó siendo de 3 goles y es que no solamente el Santa Lucía jugó bien, sino que también un factor muy importante y fue la muy mala presentación que dio el conjunto de Puerto Rico. Realmente creo que deja muy mal parado al fútbol de su país porque hubo actuaciones de futbolistas que se vieron muy amateurs, errores que fueron realmente infantiles y en general creo que la presentación de este equipo del Metropolitan FA fue lamentable y como les digo, deja una mala imagen de Puerto Rico, pero para el Santa Lucía si enfrente tenía un equipo débil y que dio una muy mala presentación, tenía que aprovecharlo y lo hizo muy bien, anotó esos 3 goles y sacó la victoria en casa, ya con esto deja prácticamente liquidada la serie, como les digo, bastante bien el Santa Lucía, enfrente no tuvo resistencia, pero ante un conjunto que no presenta mucho, hay que golearlo y eso hizo el conjunto de Guatemala. Conjunto de Santa Lucía que debuta con victoria y consiguiendo sus primeros 3 puntos en la historia de este torneo, mientras que el Metropolitan FA, que también estaba debutando en Liga CONCACAF, cosecha su primera derrota. Y nada más para informarles, el partido de vuelta de esta serie se va a disputar el próximo martes 17 de agosto en el Juan Ramón Louriel en la ciudad de Bayamón en Puerto Rico. Y también para actualizar el pronóstico de esta serie, previamente los porcentajes que di fueron de 55 para el Metropolitan y 45 para el Santa Lucía y evidentemente aquí cambió mucho porque esta serie tuvo un giro completamente distinto a lo que estábamos esperando. Como les dije, una decepción enorme el conjunto de Puerto Rico y ahora evidentemente le tengo que dar vuelta y mucho porque luego de esta goleada le voy a dar solamente 10% posibilidades de avanzar a la siguiente ronda al Metropolitan FA contra un 90% del
el conjunto de Santa Lucía, que creo que incluso me estoy quedando corto, porque luego de lo que vimos en la cancha y con ese resultado tan contundente, creo que ya esta serie está cocinada. Nos pasamos al segundo juego, que también se disputó el pasado martes en el Estadio Nacional de Nicaragua, cuando el Diriangén cayó por la mínima 0-1 frente a su similar de Maratón. Un partido en el que realmente el conjunto local inició mejor, tuvo más oportunidades, pero sufrió de un defecto que tienen todos los equipos de nuestra región, y es la falta de definición, porque realmente tuvo un par de oportunidades que, si las hubiera aprovechado, creo que la historia hubiera sido bastante distinta en el desarrollo del juego, pero desgraciadamente para el Diriangén no las pudo concretar. Se fue en cero en esos primeros 45 minutos, y ya luego en la segunda parte el Maratón logró el nivelar bastante bueno. Creo que ya incluso desde antes de que finalizara el primer tiempo, el conjunto hondureño logró nivelar mucho las acciones del partido, comenzó a atacar más, consiguió ese gol que le dio la victoria de visita. Así que muy bien por el Maratón, que logró reponerse a un inicio en el que sí, realmente el conjunto nicaragüense estuvo mejor, pero el Maratón fue el que pudo aprovechar y sacó una victoria allá en Nicaragua. El Diriangén, que ha perdido sus 3 partidos en Liga CONCACAF, disputó 2 en 2018 y ahora este primero en 2021, y los 3 los ha perdido, mientras que el Maratón gana su primer partido de fase previa en la Liga CONCACAF. Tiene una victoria, un empate y una derrota en fase previa. Y nada más para informarles, el partido de vuelta de esta serie se va a disputar el próximo miércoles 18 de agosto en el Estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula en Honduras. Y también para actualizar el pronóstico de esta serie, inicialmente le di 60% al Maratón y 40% al Diriangén, y ahora por esta victoria de visita del conjunto hondureño lo aumento a 70% de posibilidades de avanzar a la siguiente ronda frente a un 30% del conjunto nicaragüense. Me parece que el Maratón todavía tiene que demostrar más, por eso es que no le doy más porcentaje, pero sí me parece claramente que luego de una victoria de visita se tiene que poner mucho más en ventaja. Llegamos al tercer partido que se disputó esta semana y fue el que abrió la jornada del día de ayer jueves en Belice, cuando el Verdes cayó 0-1 por la mínima frente al Santos de Guapiles de Costa Rica. Un partido en el que por fin pudimos ver al Verdes debutar en Liga CONCACAF, porque ya lo habíamos comentado, estuvo clasificado a la edición anterior, pero tuvo que retirarse por la pandemia y hasta ahora pudo debutar en el torneo. Un partido en el que realmente el conjunto de Costa Rica fue superior, pero la presentación del Verdes es de destacar, tomando en cuenta que este equipo tenía casi año y medio sin disputar una competencia oficial. Entonces, para los esfuerzos que terminó haciendo el equipo de Belice me parecen muy destacables, y más bien esto es algo negativo para el Santos, que le costó muchísimo poder conseguir ese gol, porque fue ya en los últimos minutos que pudo ponerse en ventaja, a pesar de que tuvo muchísimas oportunidades durante los 90 minutos para poder haberse puesto en esa ventaja previo, pero Javon East, el delantero jamaiquino del Santos de Guapiles, desperdició muchísimas oportunidades. Realmente fueron ocasiones en las que tenía que caer el gol, y como les digo, la falta de definición que todos los equipos de la región lo tienen le costó al Santos de Guapiles, pero finalmente pudo anotar ese gol y sacar los 3 puntos de visita. Esta es la 8ª victoria de Liga CONCACAF para el Santos de Guapiles en su tercera participación en el torneo. Debutó en 2017, luego compitió en 2018 y ahora vuelve a jugarla en 2021. Además, los equipos de Belice siguen sin siquiera poder empatar en el torneo, porque han perdido 7 de 7 partidos. 6 los perdió el Belmopan Bandits en las ediciones 2017, 2018 y 2019, y ahora el Verdes, que suma su primera derrota. Y el partido de vuelta de esta serie se va a disputar el próximo miércoles 18 de agosto en el Estadio Nacional de Costa Rica. Y para actualizar el pronóstico de esta serie, inicialmente le di 60% al Santos y 40% al Verdes, y aquí voy a hacer lo mismo que con la serie anterior, porque el Santos también saca una victoria de visita, pero también es por la mínima y también tiene que mejorar muchísimo, porque ante las circunstancias que comentamos del Verdes, me parece que lo del Santos tenía que ser de más goles, pero bueno, al menos sí jugó mejor, fue superior y sacó la ventaja. Pero por el momento le voy a dar 70% al conjunto de Costa Rica de avanzar a la siguiente ronda frente a un 30% de un Verdes que más bien ya hizo mucho, y veremos qué puede venir a hacer a Costa Rica. Y llegamos al último partido que se disputó esta semana, que cerró la jornada de ayer jueves en el Estadio Doroteo Guamuch Flores de Ciudad de Guatemala, cuando el Comunicaciones empató 1-1 frente al Once Deportivo de El Salvador. Un partido en el que me parece que el Comunicaciones lo planteó para controlarlo, para ser el que llevara las acciones del juego, y creo que le salió bastante bien. El asunto es que ese planteamiento no llegó después ya en la práctica,
acompañado de goles. Sí le costó mucho al Comunicaciones poder concretar, a poder llevar todo ese dominio a oportunidades. No tuvo mucha profundidad y eso le fue pasando factura porque poco a poco el conjunto salvadoreño fue contrarrestándolo, y me parece que también jugó un partido muy bueno de visita. Logró controlar mucho de lo que quiso hacer el Comunicaciones y más bien en un partido que parecía un poco trabado logró conseguir el empate. Entonces muy bien por el conjunto salvadoreño. Al Comunicaciones que se le complica esta serie porque consigue apenas el empate en casa, y veremos ahora qué sucede en el partido de vuelta. El Comunicaciones, que en sus partidos de local de Liga CONCACAF tenía 2 victorias y un empate, y ahora suma su segundo empate. El primero había sido frente al Olimpia hondureño y ahora es el Once Deportivo de El Salvador el que le logra sacar un punto de visita, y justamente este equipo salvadoreño que debuta en el torneo sacando un punto de visita. Además, para que lo apunten, el juego de vuelta de esta serie se va a disputar el próximo jueves 19 de agosto en el Estadio Cuscatlán de San Salvador. Y finalmente, para actualizarles el pronóstico de esta serie, inicialmente le di 40% al conjunto salvadoreño y 60% al Comunicaciones, y esta es otra serie en la que voy a cambiar bastante el pronóstico porque el Comunicaciones apenas saca un empate de local, pero aún así le voy a mantener la ventaja, aunque por la mínima. Le voy a dar 49% al Once Deportivo frente a un 51% del Comunicaciones de avanzar a los octavos de final, porque confío en que el conjunto chapín tiene más por demostrar, todavía tiene algunas condiciones que tal vez no mostró en este partido y que todavía puede seguir avanzando en esta liga CONCACAF, pero es que evidentemente ahora tiene que ir a sacar el resultado de visita, y creo que el Once Deportivo tiene que aprovechar todo esto, y por eso nivelo tanto los porcentajes, siempre dándole una mínima ventaja al Comunicaciones. Y ahora, para repasar el calendario de este torneo, lo que se viene, como les dije antes, la próxima semana será el juego de ida entre el Forge canadiense y el FAS salvadoreño, que como había informado la CONCACAF, hasta el momento sigue siendo la información que tenemos, es que el Forge va a disputar su partido de local en tierras salvadoreñas allá en San Salvador, por lo que los dos partidos serán en ese país centroamericano. Entonces la próxima semana en San Salvador, Forge FAS, y ya la semana que sigue de esa serán los 5 partidos de vuelta de todas las series que están pendientes, porque como les dije ya no está la del Universitario frente a la Samaritain, entonces ya en esa semana se terminaría de disputar la fase preliminar. Y ahí tienen un repaso muy rápido de lo que pasó esta semana en la liga CONCACAF. Como siempre, quiero conocer sus opiniones de lo que sucedió en cada uno de los partidos y también de quiénes creen que son los equipos que van a avanzar a los octavos de final, ahora que ya 4 de esas series tienen un resultado parcial, también con el Universitario ya sembrado en los octavos de final. Entonces también pueden ir dejando pronósticos de las 3 series que ya están listas en esta ronda, y también que me den su opinión de lo que sucedió con el AS Samaritain, también a la espera de lo que suceda la próxima semana entre el Forge y el FAS. Entonces hay mucho que comentar de esta liga CONCACAF y lo pueden dejar aquí abajo en los comentarios del video. Si les gustó este video, dejen un like y compártanlo con sus amigos para que siga creciendo esta comunidad de personas interesadas en el fútbol de nuestra región. Pero por el momento, esto es lo que les cuento y nos vemos en la próxima.